Mis amados hermanos, buenos días, bienvenidos como siempre, con el gozo y con el entusiasmo que siempre el Espíritu del Señor nos hace sentir de cada día en un reencuentro con la palabra. Damos gracias a nuestro Dios por su bendición, por su gracia a nuestra vida en esta mañana. Abrimos la palabra de nuestro Señor, la segunda epístola a los Corintios, segunda de Corintios, capítulo 4, y vamos a leer solamente una porción del versículo 5. No vamos a manejar toda la historia del contexto por el cual el apóstol Pablo les habla a los corintios específicamente en este punto. En el 4:5 nada más nos tomamos de la siguiente frase. Y el título de hoy es: no es por causa de mí, es por causa de Él. Versículo 5 de segunda de Corintios capítulo 4. Porque no nos proclamamos, dice el apóstol Pablo, porque no nos proclamamos a nosotros mismos. Es decir, no se trata de mí, no se trata de que hablen de Pablo, no se trata de que hablen de las revelaciones de Pablo, no se trata de que hablen acerca de lo que yo hago. No se trata de nosotros, porque no nos proclamamos a nosotros mismos, porque no nos proclamamos a nosotros mismos, sino al Cristo Jesús nuestro Señor. No nos proclamamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús nuestro Señor, y a nosotros mismos que somos servidores de ustedes por causa de Jesús. Retomemos nuevamente con tranquilidad este versículo y veamos dos cosas importantes que dan contraste entre una posición y otra. Porque no nos proclamamos a nosotros mismos. Es una afirmación. Porque no nos proclamamos a nosotros mismos. Estamos viendo en esta semana acerca de glorificar a Dios. ¿Cómo vamos a glorificar a Dios? ¿Qué actos de nuestra vida, qué declaraciones de nuestra vida lo glorifican a Él? Por eso no es por causa de nosotros, es por causa de Yahweh. Como decía el profeta Habacuc en la lectura que hicimos el día de ayer en el 3:18, con todo yo me regocijaré en el Señor por causa del Señor. Aunque la higuera no florezca, ni haya esto, pero por causa de Él yo me regocijaré. No es por causa de mí, no es viéndome a mí, sino es viéndolo a Él por lo que Él hace. Este mismo pensamiento lo encontramos aquí con el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque a años de distancia, tanto Habacuc como el apóstol Pablo pueden entender que la única razón por la cual ellos están haciendo la obra de Dios es para su gloria. Porque no nos proclamamos a nosotros mismos. Y vehementemente el apóstol trata de hacerles entender esta verdad a la iglesia de Corinto. Porque no nos proclamamos a nosotros mismos, sino al Cristo Jesús nuestro Señor. Primer principio. Segundo principio, y a nosotros mismos, que somos servidores de ustedes. Es decir, se pone en la posición de siervo, por causa de, y es la misma expresión que encontramos en Habacuc 3:18, por causa de Jesús. Habacuc dice, por causa de Yahweh yo me regocijaré. Y lo que yo estoy haciendo ahora lo hago por causa de Jesús. Luego viene una pregunta entonces. ¿Cuándo Dios es glorificado entonces? ¿Cuándo Dios es glorificado? Cuando recibe toda gloria y cuando recibe todo reconocimiento. Cuando Dios recibe todo reconocimiento y nosotros solamente formamos parte satelital de esa obra, como instrumentos de Él, entonces Dios es glorificado. Y entonces ante nosotros y en nosotros sobreviene solamente el asombro de ver una obra que ninguno de nosotros por nuestra propia fuerza puede realizar. El día de ayer por la noche, cuando regresábamos de esas despedidas de hermanos que no tienen sino su reencuentro en la eternidad cuando unos y otros exhibamos nuestras coronas, de esas despedidas que no tienen reencuentro aquí en la tierra ya,
sino en la patria eterna. Regresamos, estábamos haciendo la lectura final ya del libro del profeta Isaías, cuando de pronto entra un mensaje. Era un poco avanzada ya la noche y veo ese mensaje que dice: pastor, necesito que ore por mí porque quiero ser un mejor cristiano. Yo sé que es un poco tarde, pero necesito que ore por mí. Inmediatamente suspendí la lectura que estaba haciendo, tomé mi teléfono. ¿Y saben por qué lo hice, hermano? Porque esa expresión no es sino el Espíritu de Dios obrando en alguien, donde ni tú ni yo tenemos ninguna injerencia, donde ni tú ni yo podemos hacer nada, sino solamente es Dios haciéndolo. En cuanto yo vi ese mensaje, tomé y dije: gloria a Dios. Inmediatamente llamé y lo primero que le dice: gloria a Dios, ¿por qué? Porque esto es algo que Dios está haciendo en tu vida. No tengo ninguna intervención yo. Quizás los padres lo único que hicimos es sembrar la palabra. Cuando estos jóvenes ya eran pequeños, se sembró la palabra, pero la gloria es de Dios porque la palabra hizo lo que tenía que hacer. Y cuando yo veo estas obras de Dios, donde no fue tu consejo, donde no fue tu predicación, donde no fue tu cuidado, sino simplemente en un tiempo hiciste lo que tenías que hacer. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. La palabra tiene un poder. La palabra llega y queda sembrada en el corazón. Dios es el que da el crecimiento, Dios es el que hace el llamado. Y cuando yo vi esta experiencia, después de venir de otra experiencia, donde veo la gloria de Dios, como por el testimonio de nuestra hermana Glenda, su hermana puede declarar y puede decir: estamos aquí porque la mejor herencia que ella nos dejó fue la herencia de Cristo. Ella había muerto ya, regresó para que Dios fuera glorificado, y cuando cumplió su misión, cuando cumplió su propósito de que todos aquellos a los cuales tenía que llegar la palabra del Cristo se cumplió, entonces Dios la recoge, porque ya una vez la había tenido con él y la envió nuevamente a que cumpliera esa misión. Cuando yo veo estas obras de Dios, no puedo sino en mi corazón exaltar a Dios, glorificar a Dios, porque te das cuenta que no es una obra que tú puedes hacer. Anoche, cuando yo veía esta expresión, quiero ser un mejor cristiano. ¿Cuántas veces nosotros estamos exhortando a los demás? Santifíquense, busquen al Señor, vístanse del Señor Jesucristo, y no logras ningún fruto. Estamos como Pedro, que vamos en la noche a pescar y nos regresamos desalentados porque ni un solo pez fue atrapado en nuestras redes. Pero cuando viene la palabra de Jesús y nos dicen: boguen hacia allá, hacia aguas profundas. Señor, pues si no hemos pescado nada toda la noche, si no hemos hecho más que lo mismo que tú nos indicas y no ha habido ningún fruto. Pero cuando obedecemos, cuando vamos y descansamos en que vamos a encontrar lo que Dios dice, solamente confiando en Él, y vemos aquella gran redada de peces, no podemos caer sino solamente en un asombro como cayó Pedro, y glorificar a Dios y caer postrados de rodillas, glorificando, reconociendo que Él es Dios y que nosotros somos pecadores. ¿Quién hace esta obra en el corazón? De producir que alguien quiera ser un mejor cristiano, de que esté cansado de su vida y que quiera agradar a Dios. Eso es una obra que solamente Dios hace. ¿Cuándo Dios es glorificado? Cuando recibe todo reconocimiento, cuando vemos que no es por causa de nosotros, sino es por causa de Él, que Él es glorificado. Cuando nosotros nos vamos a la epístola a los Gálatas y vemos al apóstol Pablo, cómo él da testimonio no de sí mismo, sino de lo que otros decían. Él les escribe a los Gálatas y les dice en el capítulo 1, versículo 23, sino que nada
más oían que decían esto. Nada más oían que decían esto. Los hermanos que oían que decían de un hombre que los perseguía, pero que ahora, dice la Escritura, ellos decían, el que antes nos perseguía, he aquí ahora proclama la fe que en un tiempo atrás pretendía destruir. ¿Qué hombre pudo detener a Pablo? ¿Qué hombre pudo decirle a Pablo, no, estás equivocado? Sino solamente el mismo Dios. ¿Qué hombre pudo hacer que Pablo transformara su corazón y se convirtiera en el hombre de perseguidor de la iglesia a proclamador y heraldo del evangelio? Sino solamente Dios. Cuando nosotros vemos la obra de Dios en el testimonio de vida, no solamente de Habacuc, sino del apóstol Pablo, o del alma que llama anoche pidiendo, quiero ser un mejor cristiano, oren por mí, no podemos sino sencillamente glorificar a Dios por la obra maravillosa que Él hace. Porque no se trata de nosotros, se trata de glorificar a Dios al ver los hechos poderosos que Él hace. Y dice Pablo, y daban gloria a Dios, y nuevamente la expresión, por causa de mí. Habacuc 3:18, por causa de Yahweh, por causa de ustedes, apóstol Pablo a los Corintios, servidores de Cristo Jesús por causa de ustedes. Y luego Pablo en el 1:24 de Gálatas, y daban gloria a Dios por causa de mí. Somos obra de Dios y glorifican a Dios cuando pueden ver en nuestra vida esa gracia de Dios manifestada. Hermoso, hermoso mensaje que el Señor nos deja. Por eso, cuando nos trasladamos nosotros a la primera epístola a los Corintios, versículo 31 del capítulo 10, podemos entender la razón por la cual Pablo dejaba todo atrás. No se trataba de él, se trataba de glorificar a aquel que le había llamado. Por eso en cada una de sus epístolas, el mensaje del apóstol Pablo es, busquen a Dios, glorifiquen a Dios. Y así lo hace Primera de Corintios 10:31, dice él, por tanto, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo, ¿para qué? Para la gloria de Dios. Ya sea que coman, ya sea que beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Porque aquellas obras que Dios hace en nuestra vida, aun aquellas que no podemos entender, llevan el propósito de que Él sea glorificado en todas ellas. Cuando nosotros veíamos el viernes en la cena de matrimonio la historia de Ruth, la historia de Noemí, 3 mujeres que quedaron solas. Una se quedó en aquella tierra, orfa. Ruth, igual en el estado de viudez que Noemí, decidieron volver a aquella tierra. Nosotros podíamos pensar en la desesperanza, en que Dios probablemente en aquel tiempo, si pensáramos, les hubiera castigado. No fue la voluntad de Dios que Elimelec se fuera de aquella tierra a buscar alimento en otro lugar. Fue una mala decisión. Noemí está amargada de alma, como ella misma se denominaba a sí misma. Pero aún en esa circunstancia, como decía Habacuc, aunque la higuera no florezca, aún en estado de viudez, aún en aparente estado de indefensión, aún en aparente estado de soledad, de desesperanza, de hambruna, de no tener nada, de haber perdido a sus hijos, a su marido, y de regresar a una tierra donde ya no tenía nada, ni siquiera heredad, ahí Dios habría de ser glorificado. Y había de ser glorificado a través de una mujer que ni siquiera era perteneciente al pueblo de Israel. Un pueblo extraño, un pueblo del cual Dios había dicho que ningún moabita entraría en la congregación del Señor. Sin embargo,
Dios habría de glorificarse. Y había de glorificarse de tal manera que no solamente encontrarían alimento para Ruth y Noemí, ambas, sino que Dios habría de glorificarse más allá. Habría de redimir, de recuperar aquello que estaba perdido, aquello que no podía ya salvarse. Dios lo recuperó. Y no solamente Dios lo habría de recuperar, sino que a través de esa obra, Dios habría de traer a Isaí, y después de Isaí, el Cristo, del cual vendría nuestra redención. La redención de ella tipificó la redención de nosotros en el futuro. Una obra de Dios maravillosa. Por eso no es por causa de nosotros. No es por causa de cómo yo me sienta en un estado de viudez y de indefensión. No es por causa de cómo yo me sienta porque no hay los bienestares materiales que antes tenía, el olivo, la vid, las ovejas, las vacas. No es por causa de mí. Es porque Dios habrá de glorificarse. Aún en esa situación, Dios habrá de glorificarse. Y todo lo que hagamos, dice el apóstol Pablo, con eso concluimos. Por tanto, ya sea que coman, aún en la comida, glorificar a Dios porque hay alimento. Ya sea que beban. En aquel entonces bebían para comer, no bebían para embriagarse. O hagan cualquier cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Y cuando tal hagamos, seremos bendición para otros. Dice el apóstol Pablo, para que no sean de tropiezo a los judíos, ni a los gentiles, ni a la iglesia de Dios. Ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Es todo el universo. Los que tienen la ley, pero no tienen a Cristo. Los que tienen lo del mundo, pero no tienen a Dios ni la ley. Y aquellos que somos parte de la iglesia, que tenemos la ley en nuestros corazones y tenemos al Dios glorioso. Háganlo todo para la gloria de Dios. Tal como también yo complazco a todos en todo, no pretendiendo, volvemos al punto, no es por causa de mí, no pretendiendo, dice el apóstol Pablo en el versículo 33, mi propio beneficio, sino el beneficio de muchos, para que sean ¿qué? Para que sean salvos. No pretendiendo mi propio beneficio, sino el beneficio de muchos para que sean salvos. No se trata de mí. Él no vino, Cristo, para tener gloria. Dejó su gloria para que nosotros pudiéramos acceder a esa gloria. Dejó su riqueza para que nosotros pudiéramos llegar a esa riqueza. Dejó su trono para que nosotros pudiéramos llegar a ese trono. Dejó la eternidad para que nosotros pudiéramos llegar a la eternidad. Dejó su corona para que nosotros fuéramos coronados. Dejó su salud para que las llagas de nuestro cuerpo fueran sanadas. Dejó su santidad para cargar con nuestro pecado. No se trataba de Él, se trataba de ti y de mí para que pudiéramos ser salvos. Por eso todo es para la gloria de Dios. Cuando podemos ver que en cada hecho que Él manifiesta, en un hermano que Él llama a su presencia, en una enfermedad que nos alcanza, en un bien material que nos es quitado, en un hijo que se va, en la pérdida de algo querido, todo es para la gloria de Dios. Y aunque todo eso suceda, en su momento nos regocijaremos, ya sea comiendo, bebiendo o perdiendo. Glorificamos a Dios ganando o perdiendo, porque para Dios no hay pérdida. Para Dios todo es ganancia, ganancia en Él. No se trata de nosotros, se trata de Dios. Y cuando pensamos de esta manera, no en nosotros, sino en Dios, entonces Dios es glorificado.
Vamos a terminar esta mañana orando, no por nosotros, sino por aquellos que de pronto pasan por una circunstancia temporal. El día de ayer, saludando a nuestro hermano Ernesto Lilywood, hoy en la mañana, por la noche, un mensaje de orar porque el virus que anda en el mundo le alcanzó su cuerpo. Gracias a Dios que el virus del pecado ha sido quitado de su cuerpo por la sangre de Cristo. Pero si esa sangre de Cristo tiene el poder para librarnos del poder del pecado, igualmente puede librar a todos aquellos, como compartía con mis hermanos Yáñez por la noche, todos ellos ninguno alcanzado. ¿Por qué? Por gracia de Dios, por el poder de Dios. Así es que oramos no solamente por Él, sino por todos aquellos que están en necesidad. Y oramos para que Dios haga fenecer, para que este virus acabe y que no sea la confianza puesta en la ciencia la que glorifica la ciencia, porque la ciencia cada vez más se vuelve más débil ante lo que no puede detener, ante un pequeño microbio de micras, de unidades, así como miden los científicos. Toda la ciencia no puede detenerlo, todo el conocimiento humano no puede detenerlo, pero yo sé que sí Dios puede detenerlo. Y cuando nosotros con nuestro cuerpo podemos decir, Dios me libró, allí Dios será glorificado. Así es que le damos gracias a Dios y lo glorificamos en oración. Padre, en el nombre de Cristo, Señor, oramos pidiéndote que bendigas, Señor, en esta mañana, que bendigas a nuestro hermano Ernesto, así como también que bendigas, Señor, a todo aquel varón, mujer, Señor, que se encuentra en estado de aflicción y de necesidad. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te rogamos por su salud espiritual y ahora también por su salud en su cuerpo. Te ruego, Padre, que haga desaparecer todo síntoma contrario. Te rogamos unidos, Señor, que bendigas a nuestro hermano Ernesto con tu bendición y tu protección. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que guardes a su esposa, Señor. Que bendigas, Señor, a sus hijos. Que guardes ese lugar. Antes, Señor, que el virus está tu presencia. Antes que el auxilio de los médicos, Señor, está el auxilio de los ángeles que son ministradores a nuestras necesidades. Creámoslo, hermano, los ángeles de Dios son ministradores a nuestras necesidades. Ellos sirven al Dios Altísimo. Ángeles poderosos que ejecutan su voluntad. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, bendícelo a Él, bendice a su familia, Señor. Bendice a sus hijos, bendice a sus nietos, bendice su casa. Honra, Señor, a aquellos que te han honrado, como Él lo ha hecho. Padre, y sé glorificado en su vida para que el día de mañana podamos decir, así como decía mi suegra, Dios me libró, porque a pesar de los vendavales, de lo recio, Señor, que puede ocasionar este virus, que algunos de nosotros lo sabemos, Señor, algunos aún en circunstancias difíciles, como mi amada suegra, Señor, con ciertos padecimientos, pero no permitiste que fuera tocado su cuerpo más allá de lo que tú permitiste. Algunos otros, Señor, nuestro cuerpo fue tocado más allá, pero a unos y otros, en demasía o en menos, Señor, tú nos libraste. Y esa es nuestra victoria, Señor, que podemos proclamar al mundo y decir, Dios me libró. No fue la ciencia, Dios me libró, Dios me libró, Dios me levantó, Dios me sanó. Él es mi sanador. Oh Padre, sé el sanador, no solamente el salvador, sino el sanador de esta tierra. Oh Padre, gracias por mandar a tu Espíritu. Gracias por glorificarte, Señor. Gracias, Señor, porque en nuestra debilidad podemos ver tu gracia y tu poder manifestado. Sana nuestra tierra, Señor. Sánala del pecado, sánala de la violencia, Señor. Y envía salvación y envía eternidad.
Oh Padre, así como lo hiciste en esta alma, haz que cada alma, Señor, en esta nación se levante y pueda decir: quiero ser cristiano, quiero ser un mejor cristiano. Que aquellos, Señor, que están dormidos se levanten, que los que están muertos, Señor, resuciten y que puedan, Señor, glorificar, para que toda la tierra sea llena de la alabanza de tu gloria, Señor. Y entonces todas las naciones acudirán a ti en reconocimiento de que eres el Dios poderoso, que puede obrar más allá de lo imposible, que puede hacer nuestros sueños una realidad, de la enfermedad una sanidad. Oh Dios, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, en esta mañana. Sea concedida nuestra petición conforme a tu voluntad, para gloria tuya. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor. Amén. Mis amados hermanos, nos despedimos, porque el gran amor del Señor nunca se acaba, dice el texto en pantalla, y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, y muy grande es su fidelidad. Hermoso nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro Redentor, nuestro Sanador. Un abrazo, Dios les bendiga. Les dejo en la gracia de Dios, que nos llamó y nos sigue sustentando hasta el día de hoy.